La gran manipulación cósmica, es un libro un tanto distinto al resto de los que este autor escribe. Distinto porque hace referencia a una posible manipulación por parte de fuerzas o poderes que están más allá de lo que nosotros podemos percibir dentro del nivel material y que controlan desde aspectos tales como la política, la sociedad, la economía, de todas esas cosas que hemos hablado aquí. Es un autor que ya este libro es del año 1981, con lo cual hace 27 años ya el señor Atienza percibía que había algo más allá, una fuerza oculta y misteriosa que nos controlaba y que controlaba absolutamente todo. No solo David Icke, no solo Salvador Freixedo, no solo Juan García Atienza, hay más autores de los cuales después de una larga búsqueda he conseguido libros, como por ejemplo también de Andreas Faber-Kaiser, El muñeco humano. También encontramos otros autores que tratan este tipo de tema, como por ejemplo Michel Granger, con su libro Extraterrestres en el exilio, en el cual habla de que la especie humana actual, es el resultado carnal entre las hijas de los hombres primitivos y los seres llegados de otros mundos. Él ya hacía una referencia a este tipo de cuestiones. O por ejemplo Robert Charroux, en su libro El libro de los dueños del mundo, en el cual también dice que ángeles o dioses extranjeros llegados de otros planetas fueron los auténticos y son los auténticos dueños del mundo. Con ello quiero decir que hay varios autores, bastantes autores, e incluso seguro que a buen seguro hay muchos más de los que yo no conozco, que han planteado esta idea sobre negro sobre blanco. La idea es la siguiente. Hoy vamos a presentar, como ya he dicho al principio, o vamos a hablar un poquito sobre La gran manipulación cósmica, un libro que si usted no lo tiene y consigue acceder a él a través de internet por medio de viejas librerías o por medio de algún tipo de página web que se dedica a recopilar libros antiguos, pues le animo a que lo adquiera. En este libro yo he hecho una pequeña selección de párrafos que me gustaría leerle para que usted entendiese la idea que el señor Juan García Atienza aporta. Por ejemplo, hay una parte donde el señor Atienza la titula Juicio final, los buenos y los malos. Atienza dice que ahora hay, por un lado, un porcentaje alarmante de parados, y esta alarma la provocan los mismos que han contribuido a provocar el paro que se sufre. Por otro lado, una masa informe de ciudadanos empeñados por igual en mantener posición y supervivencia. Finalmente, una minoría de ganadores a quienes la crisis ha logrado finalmente diferenciar, de modo que resulta ya relativamente sencillo apostar por ellos. De un modo casi insensible, la crisis económica de Occidente, transformada en crisis social y hasta, entre comillas, perdón, religiosa, rompe la raíz de nuestras vagas ideas de democracia y de igualdad y establece un novísimo sistema de castas. Esto es importante. Las clases, cuando la sociedad se disgrega, se fragmenta, es importante para el control social. Este apunte le he hecho yo, no aparece en el libro, pero continúo leyendo, en el que los presuntos vencedores o elegidos van siendo atraídos desde la cúspide de la pirámide, examinados, analizados, célula a célula, y eventualmente, entre comillas, entre paréntesis, si la prueba resulta positiva, enlazados a la categoría de poder delegado, en la que actúan como bucoemisarios de la entidad anónima. Aquí Atienza ya percibía de que existía una entidad anónima que ensalzaba a ciertos grupos sociales y ciertas personas que eran analizadas corpúsculo a corpúsculo de manera milimétrica para ver si eran merecedores del éxito. Pues bien, después de la entidad anónima o ignominiada, que decide desde la cima el destino de todos, en mayúscula, los seres humanos,
su función y coordenadas al margen de los deseos soñados y de las esperanzas concebidas. En este párrafo, Juan García Atienza, desde luego, como ya he dicho antes, nos está abriendo las puertas a esa entidad que no tiene nombre, a esa entidad totalmente anónima que parece seleccionar a aquellos que se encumbrarán en el éxito, que los subirán a la cúspide de la pirámide. Y es curioso que utilice el término pirámide. Pero continuemos leyendo algunos párrafos más de este maravilloso libro. Atienza también se da cuenta que lo importante para esa entidad es controlar y destruir la libertad humana, y aquí lo refleja en un párrafo, cuando dice: a fin de cuentas, se trata de la eliminación continuada, pura y simple, de la libertad humana para elegir su camino evolutivo. El ser humano no debe servirse de, sino servir para. Y en este para hay un beneficiario que está dentro de la sociedad, aunque sin formar parte de ella. Algo, máquina, conjunto o entidad metahumana creado por el ser humano, pero que sirve para su propia dependencia, como una cárcel sin puertas que hubiera sido construida desde dentro y que sirviera para dejar encerrados definitivamente a sus propios constructores. Está claro que identifica nuestra falta de libertad, el control social. Está claro que identifica que vivimos en una cárcel, una especie de prisión, prisión que no percibimos y prisión que hemos construido nosotros, desde luego, a través de algún tipo de entidad, de esa entidad innominiada. Continuemos leyendo algunos párrafos más de este estupendo libro. Hace aquí una referencia en un pequeño párrafo en el que titula Escuela de Párvulos, donde ya nos comenta dónde nace el control. Y dice textualmente: bastaría repasar con ojo crítico los libros de texto que rigen en las escuelas de todo el mundo para comprobar que eso que hemos dado en llamar educación es únicamente una concienciación constante e imparable que tiende a condicionar a los futuros ciudadanos para la aceptación tácita de las normas que marcan la continuidad del estatus social decidido desde las más altas esferas de poder de nuestro mundo. La obediencia, el respeto, la confianza ciega en quienes presuntamente están en posesión inequívoca de la verdad supone una estabilización definitiva de los niveles de poder. Aquí Juan García Atienza ya nos está diciendo que el control humano comienza desde la niñez, desde los primeros libros de texto. Ya se enseña a qué es lo que hay que obedecer y qué es lo que no se puede hacer. Una especie de canalización del ser humano desde su tierna infancia para mantener y seguir manteniendo y sosteniendo a la hermandad y los fines que desde luego están intentando llevar a cabo. Pero continuemos leyendo. En el mismo párrafo dice: escuela primaria, el niño aprende hechos prefabricados y razones que están concebidas previamente para justificar y supervalorar tales hechos. Cada cual, desde la más tierna infancia, aprende que el progreso, y entre paréntesis, que es el estado ideal del hombre, entre comillas, estriba en la ambición y en el poder, más que en el conocer. En último extremo, se graba en la mente blanda de los niños que el conocimiento es necesario, pero solamente es un camino para alcanzar el deseado poder. En realidad lo que se nos está generando en nuestra niñez es una alimentación o sobrealimentación de la ambición humana al precio que sea, que eso es, que duda cabe, un valor muy importante para esa hermandad, esa entidad metahumana, para poder conseguir y poder mantener esos fines a los que nos está llevando. Continuemos leyendo algún párrafo más. En estos escritos hace referencia
a la historia del pueblo azteca y de los sacrificios humanos ofrecidos a los dioses. Entonces la intervención divina era mucho más directa que ahora. Ahora es sutil, pero no por ser sutil quiere decir que sea menos poderosa. Por entonces, cuando habla de los aztecas, decía que, textualmente, el sacrificio masivo de seres humanos, según cálculos realizados por diversos investigadores, Michael Harner, Saberburn Cook, Woodrow Boran, el número de seres humanos sacrificados anualmente en los altares aztecas antes de la llegada de los conquistadores cortesianos, 1518, oscilaba entre los 15.000 y 250.000. Aquellas ceremonias, unas partes del cuerpo de estas víctimas eran parcialmente devoradas en banquetes rituales en los que intervenían guerreros, nobles y sacerdotes, pero los corazones de los sacrificados, la ejecución se practicaba invariablemente mediante un tajo en el pecho con un cuchillo ritual de pedernal, de siles o de obsidiana, tajo que ponía inmediatamente al descubierto el corazón, que era arrancado con las manos, aún vivo en el reo. Se ofrendaba a las representaciones divinas propias de cada ocasión: Huitzilopochtli, Bichilobos, el Bichilobos de los españoles, Tlaloc o Tezcatlipoca. Los cronistas españoles de la campaña conquistadora y aún los frailes trataron de reconstruir la historia azteca años después de la colonización. Aquí ya nos está hablando de que los dioses siempre han querido de nosotros un sacrificio. Cuando no era un sacrificio directo de carne y de sangre, es, como en la actualidad ocurre, otro tipo de sacrificio. Siempre han querido de nosotros el dolor. El dolor es para ellos como una especie de alimento. Nuestro dolor, debemos emitir algún tipo de energía. De esto ya hablaba bien Salvador Freixedo en su libro Defendámonos de los dioses. Pero continuemos leyendo algún párrafo más. También aquí habla de los sacrificios y dice que sólo realizaban sacrificios florales a las mismas divinidades agrarias que a los aztecas cuando llegarían a inmolar, a la llegada de Hernán Cortés en el 1519, al menos una víctima diaria, sin contar con las épocas de guerras victoriosas en las que las matanzas rituales y los banquetes religiosos llegaron a dar cifras espeluznantes, como las registradas después de la campaña de Oaxaca en el año 1486, cuando fueron sacrificados más de 20.000 prisioneros en una sola ceremonia. Es evidente que los dioses aztecas, los dioses andinos, solicitaban muchísima sangre humana para satisfacer sus necesidades, y qué duda cabe que fueron satisfechas. Continuemos leyendo algún párrafo más de este maravilloso libro, La gran manipulación cósmica, de Juan García Tienza. En este párrafo siguiente habla de la solicitud de los dioses de sacrificio, de dolor, contrición, de todo lo doloroso, y dice así: la clase sacerdotal impulsa y promueve de 1000 maneras distintas el sacrificio doloroso, incluso convirtiendo en supuesto dolor el ciclo de las cosechas primero y la eventual presencia seguida de la muerte violenta de la divinidad entre los humanos después, sólo con el fin de crear en la mente del fiel, del que tiene fe, es decir, del que cree sin saber, un complejo de culpa que ha de purgarse sufriendo, como sufrían los padres cartagineses ritualmente obligados a entregar a su primer hijo en el sacrificio. Y aquí, y esto es un apunte que yo hago, ya vemos cómo aparecen los primeros sacrificios de niños, la sangre de los niños. Parece que en los niños, en la inocencia, existe un mayor interés por parte de esa entidad metahumana, de esa entidad innombrable. Y continúo diciendo, y eran penados y echado mano incluso de arrepentimiento ficticio, imbuido obligadamente o impuesto por un acto que nadie en su sano juicio podría tener conciencia de haber cometido, ni de tener la mínima responsabilidad directa ni indirecta sobre él.
Como ya he dicho, el sacrificio, el dolor y sobre todo baños de sangre es lo que se solicitaban, lo que los dioses solicitaban. Continuemos leyendo nuevos párrafos de este excelente libro. En el siguiente, Atienza ya nos habla de que el dolor era impuesto de manera universal y dice lo siguiente: impuestos en la existencia universal de esa tendencia al dolor físico y al sufrimiento moral que contribuye a la mediatización de las creencias, tenemos que preguntarnos su razón, su porqué, los motivos por qué ese choque visceral con lo macabro y doloroso parecen imprescindibles en el comportamiento religioso. Y dice aquí Atienza: ¿se trata de una manía sacerdotal, de un sadismo innato que nace de las mismas clases dirigentes espirituales? Y al final apunta: o por el contrario, esas clases han actuado o siguen actuando en la actualidad efectivamente como intermediarias de algo que exige por alguna razón el sacrificio o la energía que desprende el horror y el dolor. Cuando dice algo, se refiere nuevamente a la hermandad babilónica, esa entidad superior, suprahumana, y ya él intuye de que en la actualidad efectivamente también se está exigiendo este dolor a otros niveles que se está consiguiendo de manera totalmente sucinta. Pero continuemos leyendo más párrafos de este libro. Aquí, en este párrafo que Atienza titula «Venid aquí todos a sufrir», dice: me parece que, en cierto sentido, estamos empezando a alcanzar el fondo, o uno de los fondos del misterio, el porqué de ciertas concentraciones masivas y dolorosas del fenómeno religioso de las apariciones. Un hecho a tener en cuenta que en más de una oportunidad he tenido ocasión de traer a colación es que la existencia de lugares mágicos que ha mantenido sus cualidades, en muchos casos desde la prehistoria hasta nuestros días, se han dicho que tales lugares son centros de poder, encrucijadas de corrientes telúricas, ombligos del mundo, en los que se concentran determinadas energías cósmicas. Hay ciertos lugares magnéticos, y esto aquí yo lo apunto, como bien dice Atienza, en los que parece que los dioses dicen y deciden: venid aquí todos a sufrir por mí, para vuestra salvación. Exigen dolor, sufrimiento, sufrir, que es lo que le place a los dioses. El sufrimiento humano es un placer para ellos, un placer que desde luego disfrutan y que nosotros tenemos que empezar a identificar, que nosotros debemos empezar a evitar ese dolor, esa contrición que los dioses nos exigen, y también nos exigen la masificación en lugares de poder, en centros de poder, ya sean ermitas, ya sean lugares de aparición, ya sean iglesias, ya sean grandes templos como catedrales, enormes mezquitas, o por ejemplo estadios de fútbol, en los cuales el fervor de las masas del equipo vencedor y la tristeza y el dolor del equipo perdedor generan poderosas energías. Recordemos que en no pocos estadios de fútbol, donde la gente se concentra a diario todos los domingos, se han llegado a ver algunas ocasiones ovnis. Esos ovnis o esos seres parece que están recogiendo algunas energías que a buen seguro los humanos emiten en esos lugares. Eso es lo que quieren de nosotros, entre otras muchas cosas. Pero principalmente la generación por parte de nuestro organismo de algún tipo de energía que única y exclusivamente se produce cuando existe exaltación. Y la exaltación del dolor es mucho más fácil de obtener que la exaltación de la alegría. La exaltación del dolor, aparte de que es mucho más instantánea y mucho más rápida y eficiente que la exaltación de la alegría, para los dioses desde luego les satisface, o a ellos les satisface mucho más.
Intente usted pillarse un dedo con una puerta, verá que en décimas de segundo el dolor le aparece. Y sin embargo intente encontrar en usted la alegría y la felicidad. Verá que es una meta bastante difícil de obtener. Es por ello que los dioses siempre y constantemente nos piden el dolor. Es por ello que la hermandad nos ha generado y creado en un ciclo de vida, en un modus vivendi, en el cual el dolor para subsistir, el trabajo y la lucha diaria forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero continuemos leyendo más párrafos. Aquí, Atienza hace referencia a lo que he estado hablando. Dice, una evidencia es común a esos lugares. Se refiere a los lugares de poder, o siempre a lo largo del tiempo o en un determinado instante más o menos prolongado en la historia. Han concentrado en un espacio concreto a una masa numerosa de humanidad doliente, llegada de muchos puntos de diversos sitios para exponer, lavar y proclamar sus máculas y para pedir el medio del dolor que les sea quitado los males del cuerpo y perdonados los males del espíritu. Innumerables legiones de tullidos y gente con terribles enfermedades acuden a esos sitios milagreros en los cuales se espera que se cure al doliente. Es una zona en la que se concentra el dolor, una zona en la que los dioses, o una zona de poder en la que los dioses satisfacen esa sed que, si no es de hambre, sí que podríamos definirla como una especie de necesidad, una necesidad que nosotros generamos. Continúa Atienza diciendo, traed con vosotros todo vuestro dolor y entregádmelo, en este párrafo. Y dice, lea quien lo desee los mensajes emitidos machaconamente por las apariciones y transmitidos por sus angelicales contactados. Allí está claramente expresado todo. Que acudan los enfermos, los lisiados, los que sufren mal de cuerpo o de alma, porque en aquel lugar sagrado habrán de ser consolados, y los enfermos y los lisiados, etcétera, etcétera, acuden en masa, 1 de cada 10.000, o 100.000, o 1 de cada 10 millones, sana milagrosamente, con todas las autentificaciones necesarias de una ciencia que esta vez se ha tropezado con la horma de su zapato, con lo auténticamente imposible. Este tipo de sanaciones, posiblemente histéricas, obedezcan a algún tipo de autosugestión. Es por consiguiente que en esos lugares de poder, en esos lugares de milagro, de vez en cuando se produce una sanación que, como ya he dicho, obedece a la autosugestión. Entonces esa sanación se exalta, se mediatiza, y la gente continúa y aumenta el acceso a estos lugares de poder. La gente con problemas, tullidos, con dolores, con terribles enfermedades, esperando que el milagro se haga en ellos. Y sin embargo, lo que allí sucede es que se está produciendo una concentración de dolor para que con esas energías del dolor se alimenten, como ya he dicho antes, esos dioses. Otro párrafo en el cual dice Atienza, cada cosa en su sitio, dice, todo menos admitir porque para eso nosotros somos la humanidad, la cúspide de la evolución natural, o al menos eso nos hemos creído, que hay o que puede haber entidades que viven en una conciencia dimensional superior a la nuestra y que, sin que nosotros tengamos la menor posibilidad de detectarlas, a menos que ellas consientan o provoquen la detección, conviven en nuestro mundo y con nosotros lo mismo que nosotros convivimos con las ovejas, los cerdos, las vacas o las orugas sederas, y, para más exactitud, haciendo con nosotros exactamente las mismas cosas que nosotros hacemos con los animales o con los vegetales de los que nos servimos y nos nutrimos. Y continúa diciendo, he dicho nutrimos, y la palabra puede parecer incluso un poco o un mucho caníbal o vampírica. Y no es que yo vaya ahora a negar que lo sea y rasgarme las túnicas para afirmar que dije, digo, donde digo Diego. Veladamente o incluso claramente nos está diciendo el autor
que alguien se estará nutriendo de nosotros, como nosotros nos nutrimos de los inferiores. Esto es una especie de proceso evolutivo. Quizás para los animales, como decía Icke en el comienzo de El Gran Secreto, para las vacas que pastan en el campo, es muy difícil percibir que ese camión que se lleva a sus vecinas, a sus vacas compañeras, no se las lleva de excursión o no se las lleva a prados mejores. Sería muy difícil concebir para esas vacas que se las llevan a un matadero donde serán degolladas. Es muy difícil concebir para esas vacas que el granjero o el vaquero que las está cuidando lo hace sencillamente para que posteriormente sean sacrificadas y sirvan de alimento para los hombres. Este tipo de comprensión o entendimiento, como ejemplo, podría servir para las entidades superiores. Quizás ellos nos utilicen como alimento, pero de otra forma a lo que nosotros podamos entender. De todo esto ya he hablado antes. El que tenga oídos que entienda. El que tenga oídos que oiga. Y el que quiera entender que entienda. Es lo que trato de decir. Pero continuemos leyendo. Dice, nutrición, y he querido expresar precisamente eso, nutrición, canibalismo, alimento, comida, subsistencia, vitaminas y proteínas e hidratos de carbono, o la materia o la energía que puede servir de sustituto o de complemento nutricional a las entidades que sin saberlo nosotros racionalmente están ahí, nos manipulan porque ese es su derecho dimensional y natural, el de manipularnos exactamente lo mismo que nosotros, los amos del mundo, no lo olvidemos, estamos o nos consideramos en el derecho de devorar y dirigir y manipular a los seres de las conciencias dimensionales inferiores. Aquí termina el párrafo afirmando lo que antes he dicho, y crea un claro paralelismo entre nosotros y los seres inferiores y esas entidades a las que yo llamo la hermandad, que desde luego hacen con nosotros. Sigamos adelante. En este párrafo, qué duda cabe que Icke no leyó a Atienza, y Atienza no pudo leer a Icke sencillamente por una cuestión temporal. Las obras de Icke son 20 años después de este libro, y sospecho que Icke no tuvo acceso a la lectura de este párrafo. Pero desde luego el paralelismo que existe entre las obras de Freixedo, Icke y otros autores y lo que aquí plantea Atienza es muy evidente. Es tan evidente como incluso el propio ejemplo. Y leo: ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Así se titula el párrafo. Y dice: fijémonos en un hecho que a mi juicio de ver podría arrojar un poco de luz, aunque no fuera mucha, a la hora de enfrentarnos con la carencia de un encaje dualista de los hechos fortianos, y como resumen y ejemplo de todos ellos del fenómeno ovni, en todas sus fases. Nos hemos detenido alguna vez a pensar que nuestro concepto del bien y el mal, del amor y del odio, de lo izquierdoso y lo derechista, está referido siempre a nosotros y jamás a la naturaleza, al resto de las especies que la componen. Cuando damos muerte a una res para comerla, o cuando arrancamos una lechuga para hacernos con ella una ensalada, no nos planteamos en modo alguno si somos buenos o malos con el cordero o con la hortaliza, sino que esas cosas son buenas para nosotros. Siguiendo la misma vía de pensamiento, planteemos el caso del rebaño de vacas o de cabras que cuidan nuestros pastores, tratando de llevarlo a los mejores pastos, haciendo que coman la mejor hierba y engorden. ¿Lo hacen acaso por altruismo? Si lo hicieran por eso, el pastor, es decir, si confesase que su único afán era proporcionar la felicidad a sus animales, todos nosotros le tildaríamos de loco, de absurdo, de irracional, porque diríamos, los seres inferiores a nosotros en su totalidad están ahí precisamente para servirnos o para que nosotros nos sirvamos de ello. Lo tonto y lógico sería detenernos a pensar en si obra mal el leñador con el árbol,
que abate a golpes de hacha, o el fabricante de seda con las mariposas que no las dejan hacer, o el pescador dominguero que vuelve de su jornada con la media docena de truchas en la cesta, solo pensamos en una eventual mala acción hacia los demás seres de la naturaleza cuando esa acción no reporta provecho alguno a quienes la llevan a cabo. Sutil juicio de valor, porque estamos comprobando ya día a día, y hoy ha llegado ya a constituir uno de los problemas fundamentales de nuestra supervivencia, que muchos de los actos que ha cometido y sigue cometiendo el ser humano en su supuesto beneficio y siguiendo sus necesidades inmediatas están comprometiendo seriamente nuestro futuro, nuestra subsistencia. Pero no se trata de esto aquí y ahora, sino de que hacemos conformando nuestra razón y nuestra moral, igualmente racional, a nuestro exclusivo beneficio. Y dice después, vamos ahora de nuevo con el fenómeno irracional, con la presencia entre nosotros de lo esencialmente falso de lógica y la carente razón. Ese fenómeno ovni. ¿Es bueno o malo? Al margen de lo que opinen los testigos y los investigadores, los contactados y los curiosos. Analicemos su comportamiento al margen de juicios y al margen también de su radical inexplicabilidad. Ante todo, transponiendo cuando acabamos de apuntar respecto a nuestro propio concepto moral, tendríamos que prescindir de que se trate de un fenómeno bueno o malo para nosotros, del mismo modo que no podemos plantearnos si nosotros somos buenos o malos con respecto a las demás especies de la naturaleza. En todo caso, pero que me imagino sería demasiado pedir, tendríamos que preguntarnos o tratar de saber, dentro de lo posible y prescindiendo del pensamiento racional, demasiado consciente, si se trata de un fenómeno o de un conjunto de fenómenos que llegan desde planos dimensionales distintos, y si desde ellos actúan sobre nuestra especie y sobre las demás, y nos las manipulan en su propio provecho, en la única manipulación ante la cual el ser humano tendría que conformarse irremisiblemente a ser un sujeto pasivo. Yo creo que queda claro este largo párrafo de lo que nos trata de decir el señor Atienza. Pero continuemos leyendo de este maravilloso libro algún párrafo más. Nuevamente, en esta parte, nos habla de las fuertes energías que se producen en ciertos lugares de poder y dice: hay pues en este asunto de las apariciones una doble vertiente que no debemos pasar por alto. Por un lado, se condiciona a los fieles, y doy la palabra en su sentido más amplio, para el mantenimiento a ultranza de los principios del dualismo propios de la conciencia dimensional del género humano, es decir, para el mantenimiento a ultranza del estatus de dependencia frente a cualquier deseo o cualquier intención de evolución. Por otro lado, se provoca una fortísima corriente de energía colectiva, enfermos, penitentes, disciplinantes y corrifeos, en un centro presuntamente divinizado que parece apto, a juzgar por su secular implantación mágica, para canalizar esa energía hacia un destino que no podemos en modo alguno adivinar, pero que, sin duda alguna, resulta útil para alguien o para algo. Es en esos centros de poder donde fluye algún tipo de energía magnética, de energía supradimensional, en donde es más fácil canalizar todos esos dolores, todo ese mal que el hombre genera. Esos lugares de poder son, sin lugar a duda, elegidos por los seres o esas entidades que aquí denomina Atienza algo o alguien. Otro párrafo en el que dice, se titula Casos, modos y maneras del contacto personal. Y dice lo siguiente: es interesante la anécdota que aquí cuenta con respecto a ciertos contactados. Hace algunos años, hay que tener en cuenta que el libro fue publicado en 1981. Continúo. Hace algunos años se dijo en Gran Canaria un caso que no es seguramente único, pero que tuvimos un resultado que resume por su carácter violento otros muchos que tienen consecuencias menos espectaculares.
Fue la historia de dos muchachos de poco más de 15 años que desde tiempo atrás aseguraban mantener contacto con entidades extraterrestres mentoras por medio de la Ouija. En el verano de 1979 los mensajes se hicieron progresivamente esperanzadores para ambos, porque anunciaban la inmediatez de un posible contacto personal con los presuntos maestros. Un día, la Ouija concretó una cita en uno de los parajes más solitarios y desolados del noroeste de la isla. Allí acudieron los dos chicos en un día tórrido de agosto. Recorrieron bajo el sol kilómetros de tierra calcinada sin que llegase a producirse el esperado contacto, hasta que uno de ellos, ya entrada la tarde, comenzó a sentir serios trastornos que, ya anocheciendo, le obligaron a pedir a su compañero que fuera a buscar ayuda, porque él no podía ni siquiera moverse. El pueblo más cercano, San Nicolás, quedaba a unos 15 kilómetros, lo cual supuso 3 horas de largos caminos hasta llegar a él. Ya en la madrugada, el chico regresó con un médico y algunos vecinos donde se encontraba su compañero. Y atento a lo que dice aquí, no encontraron de él más que un montón de despojos carbonizados que la Guardia Civil tuvo que recoger con palas porque se deshacían al menor contacto. El forense dictaminó muerte por insolación aguda, algo casi hilarante, un diagnóstico, digamos que absurdo. Encontrar un cuerpo carbonizado, hecho polvo, y dictaminar insolación aguda. Supongo que sería para el médico el síntoma más apreciable de los restos que encontró. Pero no obstante, vemos aquí como hay algunos jóvenes, incluso en la actualidad, que intentan o deciden hacer contacto con esas entidades. Y yo, desde Mundo Desconocido, repito, eviten hacer contacto con esas entidades, porque ellos siempre nos van a utilizar para su provecho. Nunca van a satisfacer nuestras necesidades, solo van a satisfacer sus necesidades, e incluso si éstas pasan por deshacerse de uno de los contactados. Eviten la Ouija, la escritura automática y cualquier otro tipo de contacto con esas entidades inferiores que nos están controlando para su alimento. Decía Salvador Freixedo en su libro Defendámonos de los dioses que el pez más tonto es más listo que el hombre más hábil dentro del agua. Es por tanto que mientras nosotros nos mantengamos en nuestro medio y ellos se mantengan en el suyo y no intervengamos en el suyo, nosotros de alguna manera nos mantendremos relativamente a salvo. Relativamente. En el siguiente párrafo, Atienza nos habla del simbolismo, del símbolo, y de esto hemos hablado ya en Mundo Desconocido, de determinados logotipos, determinado simbolismo que parece que se repite a lo largo de la historia, formas muy concretas que parecen decir algo y que tienen un significado sobredimensional, un significado que nuestra psique internamente es capaz de interpretar, pero nuestra conciencia no es capaz de detectar. Esos símbolos son símbolos de poder y que encontramos esculpidos en la piedra hace miles de años, así como los podemos encontrar en enormes carteles de anuncio o incluso anuncios de televisión hoy en nuestros días. La hermandad sabe que esos símbolos son símbolos de poder y que se pueden utilizar y se están utilizando para el control del hombre. Y aquí Atienza dice lo siguiente: ver en ellos un tipo determinado de lenguaje trascendente que corresponde a la realidad dimensional que ellos habrían alcanzado. Ese lenguaje tendría que carecer de toda lógica racional, porque únicamente serviría para expresar realidades que quedan por encima o más allá de lo que el pensamiento racional alcanzaría a desvelar. De ahí su aspecto,
que induce a la incredulidad precisamente por su falta objetiva de razón, que los hace corrientemente semejantes a un chiste o a un despropósito. Su explicación y hasta las causas profundas de su eficacia habría que investigarlas más allá del mundo circunstancial circundante y habitual de días y de horas y de minutos, porque si es responsable a algo, y no cabe duda de que algo responde, ese algo ha de expresarse en un lenguaje ajeno a los sentidos y al universo de apariencias creado por ellos, aunque con letras, signos, que forman parte primaria de nuestro entorno más o menos cotidiano. Nunca, pues, se puede buscar en ellos la correspondencia literal entre el signo, el símbolo, la forma, aquí apunto yo, y su significado, porque nada tiene que ver el uno con el otro, al menos a niveles de conciencia lógica, dice Atienza. Él ya lo entendía. Esos símbolos que encontramos en numerosos capiteles, en numerosos pórticos, esos símbolos que encontramos escritos en la piedra, en las cavernas, y que continúan apareciendo a lo largo de la historia en todo tipo de centros y lugares sagrados. Esos símbolos y esa simbología que las grandes industrias y corporaciones, tanto financieras, industriales, bancarias, de todo tipo, e incluso corporaciones políticas han adoptado dentro, esas formas que han adoptado dentro de sus propios logos, proceden y forman parte de esos símbolos de poder que resultan gratos a la hermandad y que vienen muy bien para sus fines, que es ni más ni menos que el control del hombre. Esos símbolos producen un control, un mecanismo, una especie de interruptor en la psique, como que nos hubieran programado para que esas formas generasen en nosotros algún tipo de mecanismo que les es favorable. Él lo define como la lengua de otro mundo. Y continúo leyendo. Habla de esa lengua de otro mundo, de ese lenguaje irracional que dice que se encuentra en los koan del Zen, los poemas de William Blake, las pinturas del Bosco, el bardo de Tholdor, los chistes de Mullah Nasruddin, el tarot, los cánticos de San Juan de la Cruz, los grafitis de Chinon y Guisons, el pórtico de la gloria, las ruedas tibetanas de oraciones, las pinturas de las cuevas del castillo, el libro de Enoch, las 1001 noches, el libro de la clara luz del día y todos los textos y signos y símbolos y de las huellas de los que, habiendo accedido a la trascendencia, o al menos a una parte de ella, se expresaron con toda la carga de racionalidad y de incomprensibilidad que habían adquirido a lo largo de su existencia al encuentro de la otra realidad. Esos símbolos y signos que encontramos por todas las partes y que nosotros no comprendemos obedecen a una razón o a un raciocinio supradimensional que nos trascienden. Es por ello que intentar comprenderlos resultaría poco menos que imposible. Tenemos que recurrir a nuestra psique, a nuestro pensamiento interior. Y aquí continúa diciendo el autor: se les ha acusado de oscuros, de deliberantemente confusos, de una radical falta de coherencia, de ocultismo, en fin, y se les ha rechazado por ello, o al menos se les ha restado parte de crédito que les correspondía. Habría pues de romper una lanza por esas extensas criptografías esenciales que han constituido a lo largo de la historia de las ideas el corpus orgánico de la trascendencia. No es gratuito el oscurantismo de esos signos. No se trata de reconocimiento deliberado para esconder un conocimiento que no se desea entregar o que se ha entendido solo parcialmente. Esa razón sería tan rastrera que haría perder automáticamente credibilidad a la presunta trascendencia misma que se revela a través de ello. Es por ello que en muchas ocasiones, cuando queremos identificar el simbolismo dentro de todo nuestro entorno y todo aquello que nos rodea, ya lo he dicho en alguna ocasión, debemos más que acudir a nuestro raciocinio. Cuando observemos un signo o un símbolo, tenemos que mirar dentro de nosotros e intentar encontrar o descubrir
la sensación que nos está produciendo. Ahí está el secreto para descubrir y entender ese simbolismo. ¿Qué genera? ¿Qué idea nos genera? ¿Qué sensación nos genera? No intentemos hacer un análisis metafísico, una especie de intento de descubrir la llave a un conocimiento oculto. No existe. Estamos hablando de un simbolismo de poder. Bien, y después de todo este largo audioprograma de muchos minutos de duración, espero que de alguna manera le haya servido a usted de ayuda. Y qué duda cabe que si puede conseguir este libro, este excelente libro de la gran manipulación cósmica de Atienza, hágase con él. Ojalá quizás se reedite en alguna ocasión esta magna obra para que usted la pueda adquirir y aprender de lo que allí pone. No obstante, yo le he hecho un pequeño resumen de lo que en este libro de apenas 300 hojas nos pone y nos explica. Y bueno, pues dicho lo cual, después de esta larga exposición, les deseo que pasen un buen día y nos vemos en el próximo programa de Mundo Desconocido. Hasta la próxima. En este libro yo he hecho una pequeña selección de párrafos que me gustaría leerle para que usted entendiese la idea que el señor Juan García Atienza aporta. Por ejemplo, hay una parte donde el señor Atienza la titula Juicio final, los buenos y los malos. Atienza dice que ahora hay, por un lado, un porcentaje alarmante de parados, y esta alarma la provocan los mismos que han contribuido a provocar el paro que se sufre. Por otro lado, una masa informe de ciudadanos empeñados por igual en mantener posición y supervivencia. Finalmente, una minoría de ganadores a quienes la crisis ha logrado finalmente diferenciar, de modo que resulta ya relativamente sencillo apostar por ellos. De un modo casi insensible, la crisis económica de Occidente, transformada en crisis social y hasta, entre comillas, perdón, religiosa, rompe la raíz de nuestras vagas ideas de democracia y de igualdad, y establece un novísimo sistema de castas. Esto es importante. Las clases, cuando la sociedad se disgrega, se fragmenta, es importante para el control social. Este apunte le he hecho yo, no aparece en el libro, pero continúo leyendo, en el que los presuntos vencedores o elegidos van siendo atraídos desde la cúspide de la pirámide, examinados, analizados, célula a célula, y eventualmente, entre comillas, entre paréntesis, si la prueba resulta positiva, enlazados a la categoría de poder delegado, en la que actúan como bucoemisarios de la entidad anónima. Aquí Atienza ya percibía de que existía una entidad anónima que ensalzaba a ciertos grupos sociales y ciertas personas que eran analizadas corpúsculo a corpúsculo de manera milimétrica para ver si eran merecedores del éxito. Pues bien, después de la entidad anónima o innominiada, que decide desde la cima el destino de todos, en mayúscula, los seres humanos, su función y coordenadas al margen de los deseos soñados y de las esperanzas concebidas. En este párrafo, Juan García Atienza, desde luego, como ya he dicho antes, nos está abriendo las puertas a esa entidad que no tiene nombre, a esa entidad totalmente anónima que parece seleccionar a aquellos que se encumbrarán en el éxito, que los subirán a la cúspide de la pirámide. Y es curioso que utilice el término pirámide. Pero continuemos leyendo algunos párrafos más de este maravilloso libro. Atienza también se da cuenta que lo importante para esa entidad es controlar y destruir la libertad humana, y aquí lo refleja en un párrafo, cuando dice: a fin de cuentas, se trata de la eliminación continuada
pura y simple de la libertad humana para elegir su camino evolutivo. El ser humano no debe servirse de, sino de tema, como por ejemplo Michel Granger con su libro Extraterrestres en el exilio, en el cual habla de que la especie humana actual, es el resultado carnal entre las hijas de los hombres primitivos y los seres llegados de otros mundos. Él ya hacía una referencia a este tipo de cuestiones. O por ejemplo Robert Charroux en su libro El libro de los dueños del mundo, en el cual también dice que ángeles o dioses extranjeros llegados de otros planetas fueron los auténticos y son los auténticos dueños del mundo. Con ello quiero decir que hay varios autores, bastantes autores, e incluso seguro que a buen seguro hay muchos más de los que yo no conozco, que han planteado esta idea sobre negro sobre blanco. La idea es la siguiente. Hoy vamos a presentar, como ya he dicho al principio, o vamos a hablar un poquito sobre La gran manipulación cósmica, un libro que si usted no lo tiene y consigue acceder a él a través de internet por medio de viejas librerías o por medio de algún tipo de página web que se dedica a recopilar libros antiguos, pues le animo a que lo adquiera. La gran manipulación cósmica es un libro un tanto distinto al resto de los que este autor escribe. Distinto porque hace referencia a una posible manipulación por parte de fuerzas o poderes que están más allá de lo que nosotros podemos percibir dentro del nivel material y que controlan desde aspectos tales como la política, la sociedad, la economía, de todas esas cosas que hemos hablado aquí. Es un autor que ya este libro es del año 1981, con lo cual hace 27 años ya el señor Atienza percibía que había algo más allá, una fuerza oculta y misteriosa que nos controlaba y que controlaba absolutamente todo. No solo David Icke, no solo Salvador Freixedo, no solo Juan García Atienza, hay más autores de los cuales después de una larga búsqueda he conseguido libros, como por ejemplo también de Andreas Faber-Kaiser, El muñeco humano. También encontramos otros autores que tratan este tipo